Ahí está, la polémica no ha parado y no va a parar. La aduana del Senado la va a sortear y cómo la va a sortear esta iniciativa de reforma electoral. Ya la votaron en Cámara de Diputados. El presidente mismo ha dicho que hay cosas que deberían de modificarse. Monreal habla de decenas de artículos que tendrían que considerarse, que analizarse, que cambiarse antes de votarse. ¿Qué va a pasar? Sergio Sarmiento. Sergio, ¿cómo estás? Manuel, siempre es un gusto estar aquí contigo. Igualmente, muy buenas noches. Jorge Armando Rocha. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias. Gracias por estar acá con nosotros. Juan Pablo Leo. Sergio, Jorge Armando, buenas noches. Muy buenas noches. A ver, Sergio, aquí lo hemos venido platicando. Lo que se aprobó para algunos a ojos cerrados por parte de los diputados, porque tuvieron horas para leerlo, ojearlo, para medianamente a los diputados no les dieron oportunidad de leerlo. Así les dijeron, levanten la mano, pero el presidente habló de un duende y también el secretario de Gobernación de un duende que le metió la mano y no dejó muy conforme incluso a Palacio Nacional lo que votaron. El duende tiene nombre, es el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Buscaron modificar la Le estaba regalando el registro, básicamente. Pues estaban buscando que fuera más difícil que perdieran el registro ellos. Y de hecho ahora esa es una de las decisiones que se ha tomado, es que se elimina eso. Pero el senador Monreal hizo, y aquí tengo la lista de las observaciones que hizo 21 observaciones. Correcto. 21 observaciones, de las cuales el gobierno, y porque fue el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto, fue a discutir el tema, aceptó 6. Lo que pasa es que si te pones a ver cada una de ellas, sí es una violación a algún artículo constitucional. Por ejemplo, pues desapareces al secretario ejecutivo y le pegas al INE. Pues perfecto. Solo que está en el artículo 41 de la Constitución. Y eso ya lo sabemos, ahí está en el artículo 41. Y eso no lo puedes quitar en una ley Nos puede secundaria. caer bien o mal el secretario ejecutivo del INE, que por cierto tiene 14 años ahí, pero es igual. Hay que tocar la Constitución para modificar eso. No puedes hacer una ley secundaria que viole la Constitución. Y lo que trató de hacer Ricardo Monreal, que finalmente pues no peleó más de lo que le permitía sobrevivir también, porque no se declaró en rebeldía, pero las 21 observaciones que plantea es perfectamente claras. No es cuestión de ver el artículo 41 de la Constitución, que a propósito es un artículo enorme, que es más grande que toda la Constitución de Estados Unidos y que tiene muchísimas cosas absurdas, pero que ahí están en la Constitución. Y lo que planteó Ricardo Monreal, pues ahí está, había 21 problemas de disposiciones inconstitucionales y de todas formas están manteniendo la mayoría de ellas, nada más están eliminando 6 violaciones a la Constitución. Bueno, ese es el panorama. ¿Cómo lo ves, Juan Pablo? Porque a ver, además ya salió pero rapidito. La posibilidad es que se vote y de gobernación de las dos comisiones. Sí. De las dos comisiones, una con mayoría de Morena, que no hubo quórum de la oposición para haberlo aprobado voto. en una comisión conjunta. Y la oposición no se presentó, fue Morena el que lo aprobó en ambas comisiones. Está la pregunta si se va a votar mañana o se va a votar el miércoles. Y a ver, hablando un poco de la parte política, del protagonismo que tiene y que tendrá Ricardo Monreal a lo largo de esta semana, que ha tenido a lo largo de las últimas semanas, entendiendo lo que iba a suceder en la Cámara de Diputados, que finalmente fue así con ese voto, tenía varias opciones y al parecer, como decía Sergio, se va a ir por la opción más sencilla, siendo Ricardo Monreal un elemento fundamental para la oposición, para Morena en estos momentos, que jugó muy bien su papel, pero él tenía la opción de declararse precisamente en rebeldía de alguna manera con su grupo de senadores, con estos más o menos 20 senadores que tenía. El día de... ¿Qué dice que tiene? No sabemos. Bueno, ¿qué dice que tiene? Pero bueno, parte del grupo, digamos, de senadores que puede controlar. La mayoría porque le ha alcanzado para estar como coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, sí, lo que va de este momento. Y de hecho, con lo que también sucedió con la presidencia del Senado, ¿no? En aquel momento que también se dio parte de esa posición. Pero bueno, la posibilidad de jalar a los senadores, de romper oficialmente con Morena y de dar un paso hacia la alianza. Por otra parte, un voto en el cual él podría votar en contra, pero permitir que la bancada de Morena votara en favor, simplemente aludiendo a estos artículos que son anticonstitucionales y a partir de ahí dejar que pudiera proceder. Y parece ser que la tercera opción también va a ser la viable para él, que será que se vote esto, no confrontarse más con Palacio Nacional, no confrontarse más con Morena, no confrontarse más con el presidente y a partir de ahí también tomar un espacio ya con Morena de manera definitiva, quizá romper esas posibilidades que tenía con la alianza en algún momento y buscar algún tipo de negociación que no con es el partido menor, político. Todas las iniciativas del presidente que han pasado por el Senado, las reformas constitucionales, todas las ha
logrado sortear, aprobar, construir la mayoría calificada, Ricardo Monreal, que le regatean mucho su ha sido muy buen operador, pero el rompimiento ya se acerca y yo lo veo venir en enero. Yo creo que también es inevitable. Ahora, si tiene visos de ser inconstitucional este plan B de López Obrador, en todo caso, ahí está la Suprema Corte de Justicia de la Nación como órgano de control. Ya avisaron desde el bloque opositor, desde el bloque de contención, que en todo caso asistirán. Yo creo que también es importante analizar el fondo. ¿Cuál es el espíritu de esta reforma del presidente López Obrador? Desde mi punto de vista no es revanchista, como dice Lorenzo Córdoba, presidente del INE, sino es un ánimo de hacer una democracia mucho más creíble, eficaz, tener un instituto que no gaste tanto del erario y en todo caso que tengamos una participación más amplia. Por ejemplo, se está garantizando la participación de los migrantes del voto extranjero, no necesariamente con el INE, sino con el pasaporte, eso por una parte. Lo cual viola la Constitución. Bueno, pero veremos. Estoy de acuerdo con la medida, pero viola la Constitución. Por eso vamos al espíritu. Y en todo caso, veamos el cómo sí se puede ampliar el espacio democrático de participación. Y la otra, por ejemplo, el hecho de que los candidatos pues no pierdan la posibilidad de serlo por el hecho de que subiste un video en Facebook y eso es un acto anticipado de campaña, como fue el ridículo en el caso, desde mi punto de vista, de Guerrero y de Michoacán. Que se garanticen las libertades, digamos. Mucho más. Que lo cual está muy bien, nomás que tendrían que reclamarle a los propios, por ejemplo, a Pablo Gómez, ¿Quién la hizo? Que reformó con otros para frenar el PRI, para frenar un régimen de partido único, con lo que yo estuve de acuerdo en las reformas de los años 90. Ahí está el registro público, estuve a favor de las reformas de los años 90, estuve en contra de la reforma del 2007, estuve en contra de la reforma del 2014, estoy a favor de las libertades, pero tal y como está redactada esta ley, fundamentalmente ya no importa que violes la ley, tú vas a mantener tu candidatura, porque eso es lo que dice. Sin importar qué violación hagas de la ley, tú mantienes tu candidatura. Este es evidentemente la venganza de Félix Salgado Macedonio y me parece muy triste, realmente. Creo que tenemos una ley excesivamente censora. Creo que tenemos una ley que es excesivamente burocrática, creo que tenemos un sistema que es excesivamente caro, pero esta sería la primera reforma que se aprueba sin la participación de la oposición, y de hecho sin venir de la oposición. Y a mí no me cabe ninguna duda que lo que quiere el presidente López Obrador es reinstalar un sistema de partido único o de partido hegemónico por lo menos, y lo peor de todo es que no lo necesita. Todas las encuestas señalan que Morena va ganando para el 2024. Parece que estamos un poco enfrascados, o mucho enfrascados en la forma, en el ruido, y poco deteniéndonos en el fondo, ¿no? Porque yo veo dos posiciones aquí muy encontradas. Por un lado, aquellos que ven a un INE que no se toca como si fuera perfecto, que dicen es que el árbitro funciona y funciona muy bien así. Y del otro, a quienes dicen es que el INE es un desastre y hay que cambiarlo todo. Y en medio, pues tendrían que estar las razones y los argumentos. Y no sé si esos realmente están, ya no digamos pesando, sino al menos siendo escuchados por la contraparte. Y el Parlamento tendría que servir para eso, pero lo que vimos hace unos días en Cámara de Diputados fue que cada quien estaba montado en su macho, casado con su posición, y en el Senado, pues más o menos la película, me imagino, será la misma. Eso es lo que genera la polarización y eso es lo que genera un sistema de cierta manera bipartidista. Y no me refiero a que tengamos dos partidos políticos, pero en el que hay simplemente dos posiciones. Los que están a favor del presidente López Obrador y los que están en contra del presidente López Obrador. Unos le van a votar todo a favor y pero cuando tienes una condición política de esa manera, los acuerdos son imposibles de alcanzar. Y precisamente estamos en un momento en el cual en México y en muchas partes del mundo los acuerdos son imposibles de alcanzar porque las posiciones son inamovibles, porque no es un tema de plataforma y de propuestas, sino es un tema a favor o en contra de un proyecto ideológico y a favor también de un tema propagandístico que no tiene mucho que ver con estos grises. Claro, por supuesto, esta es la reforma que necesita el INE, no es la reforma que necesita el INE, se necesita reformar el INE, por supuesto que se necesita reformar, pero ¿dónde estamos hablando de los verdaderos recortes que requeriría el INE? ¿Dónde estamos ahorrando en las jornadas electorales? ¿Dónde estamos modernizando al INE
estamos con respecto al ahorrando, voto habría un electrónico. análisis de costo económico. ¿Por qué no se sometió a un análisis de costo económico? Claro. Tampoco se sometió a un análisis de cuáles son las consecuencias negativas, por ejemplo, de eliminar toda la estructura permanente del INE. Se está eliminando sin considerar que esto puede tener consecuencias negativas muy importantes en la calidad de las elecciones. Y yo reitero, ¿necesitamos una reforma del sistema electoral? Sí. Definitivo. ¿Se tiene que hacer ahora antes para preparar o para fortalecer a Morena para el 2024? Inaceptable. ¿Y cómo se debe hacer una reforma electoral? Debe tener el consenso de todos los partidos políticos o de los principales de las principales fuerzas políticas. No ahora. Y se necesita no así, por consenso. y no así. Tiene que participar la oposición, Bueno, no pero, puede ser una imposición del presidente. El problema es cuándo, porque México tiene 2025. procesos electorales casi de forma permanente. Ahora, yo diría... después de una elección presidencial. Claro. No puede ser para fortalecer a Morena o para crear un sistema de partido único previo a una elección presidencial. Es que yo no veo que se fortalezca en sí mismo a un partido político en específico, sobre todo si tomamos en cuenta que este plan B es el plan light. La reforma constitucional incluía, por ejemplo, que los consejeros fueran votados por la gente, en lo mismo los También magistrados. inconstitucional, sí. Por eso había que hacer la reforma constitucional. Si haces la reforma constitucional, pues no puede ser inconstitucional. Pero no fue, ¿no? Entonces, a lo que voy es que era una idea de mayor calado, ¿no? Sí, es un plan de venganza. El presidente se quiere vengar de que le batearon la reforma constitucional y está estableciendo reglas que no sabemos cuáles son las consecuencias. El INE puede tener muchos defectos, pero solamente con el INE hemos tenido alternancia de partidos en el poder. Nunca en la historia habíamos tenido alternancia de partidos en el poder. No la tuvimos en toda la vida del México republicano hasta 1997, cuando ya teníamos un instituto pero federal entiendo que electoral. nadie está hablando de desaparecer al INE, ¿no? No, pero es un tema también... Si lo golpeas lo suficiente, ¿sí? haces que pierda su efectividad. O sea, tú ves con esto que perdería la esencia. Tal y como está, no tenemos idea de lo que va a salir de ahí, y lo que le está apostando el presidente es que termine ya la alternancia y que tengamos otra vez un PRI que nos dure Porque yo no sé 70 años. si hay el una idea de que centralización. los ciudadanos elijan a los consejeros es buena idea o no. Lo que sí Yo es estoy que, en desacuerdo, Lo sí. que sí es que el esquema actual de reparto de partidos tampoco es el mejor. No. Quizá habría que encontrar un punto medio. No a Pero eso me sí, refiero. a Tendríamos ver, que escuchar razones y si hay argumentos. unidad de centralización. Cuando se estableció el sistema de reparto por partidos, el primero que lo aplaudió, porque acababa de entrar como presidente del Fue el PRD, presidente López Obrador. fue Andrés Manuel López Obrador. Sí. Pero eso no lo vuelve bueno. No. Ni malo. Pero sí... Es que yo sí creo que lo que cambió, o sea, siempre han sido los partidos políticos, en otros países el sistema judicial, pero lo que cambió es que por primera vez la oposición participó, por primera vez. Si hay una idea de centralización, si hay una idea de lo que es referente a los gastos de los organismos locales, a los OPLES específicamente, si hay una intención de una centralización de ese poder y de la comandancia, digamos, electoral desde un solo espacio que es la capital de la República y que es no necesariamente la Secretaría de Gobernación, pero sí, más allá de la independencia que tengo el INE a nivel partidista, es la toma de decisiones, es la información y es las jornadas electorales, porque yo entiendo que sí, nos ha dado la transición el IFE y el INE, pero más allá de la transición, los verdaderos problemas que tiene la democracia mexicana hoy por hoy están en otra parte y tiene que ver con la fiscalización y tiene que ver con el dinero oculto y tiene que ver con el crimen organizado y tiene que ver con el voto electrónico y tiene que ver con la movilización de las personas y nada de eso, más allá de que quizá pueda tener buenos incentivos como el voto en el extranjero y de personas que están no presas, De prisión pero en preventiva. prisión preventiva. Esa Está es bien, una buena pero medida, esa no es el fondo de los problemas estructurales que tiene la democracia mexicana. Y si los alcances a nivel de gobierno no te alcanza por una reforma constitucional y la Corte Suprema lo va a echar para atrás, pues entonces no te alcanza. Ahora, yo cuando veo a Fox, el Bester Gordillo y a otros personajes diciendo el INE no se toca, para mí huele bastante mal. Cuando veo a Lito Roger Bartra, junto o José con, Woldenberg, por ejemplo, la OEA. Sí, o la OEA. Digo, perdón, pero hay muchísima gente que piensa que no se debe hacer la reforma en estas condiciones. Bueno, No y el INE nada más no Fox. es que el INE no se toque, hay una, pero no se toca ahí hay así en una ese suerte momento. de pero claro. impresentables que dicen el INE no se toca. Entonces, También yo hay diría, impresentables del otro lado, ¿por ¿eh? qué tendríamos que decir que el INE no se toca cuando el propio Poder Ejecutivo puede ser
objeto de reformas, el propio legislativo o el judicial. O sea, todo es perfectible, nada es estático. Yo no creo en los una argumentos ad hominem, yo no creo en el argumento que descalifica por las personas. Hay impresentables en los dos lados. Lo que hay que hacer aquí es argumentar. ¿En qué crees? Yo en lo personal creo en la competencia. Yo no quiero volver a vivir un régimen de partido único. Lo sufrí, lo peleé desde que estaba yo en manifestaciones en 68, en 71 y lo voy a seguir peleando porque la falta de competencia electoral es igual que la falta de competencia en la economía. Gracias a los tres. Hay que repetir esta mesa. Gracias, Jorge Armando. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Sergio. Hasta mañana. Pásenla bien.